Existe un error que cometemos todos a la hora de manifestar y crear nuestra realidad. Y no es un error cualquiera, sino es el error que nos aleja de conseguir todo lo que queremos en nuestra vida. Y es la razón por la que, aunque tú te sepas toda la teoría o sepas aplicar todas las técnicas de manifestación que quieras, tu vida sigue siendo una copia exacta de ayer. Y si tú estás viendo este vídeo, estoy seguro que también lo estás cometiendo. Y este error viene como un fallo de percepción, como un desde dónde estás haciendo las cosas. Y es tan sutil que tú realmente piensas que estás haciendo las cosas bien. Y es este fallo en tu forma sistemática de actuar que actúa como una interferencia entre lo que tú quieres y tú mismo. Y es lo que te mantiene a ti en modo supervivencia mientras intentas forzar esa abundancia. Y es que seguramente más de una vez hayas pensado, sé que soy el creador de mi realidad, pero realmente estoy haciendo todo y nada cambia. Y si no identificas este error hoy mismo, da igual cuánto visualices, da igual cuánto invoques, da igual cuánta coherencia interna tenga dentro de ti, porque siempre vas a seguir chocando contra ese mismo muro invisible una y otra vez. Y una vez que lo entiendes, empiezas a controlar ese sistema de cambio de realidad. Entonces, estate muy atento, porque este cambio de perspectiva es lo primero que tienes que realizar si realmente quieres resultados reales en tu vida. Pero eso sí, siempre desde la autoconsciencia. Y este error que te voy a comentar no es algo que cometan unas personas sí y otras personas no, de forma aleatoria, sino es algo que hemos cometido todo el mundo. Y cuando digo todos es que es algo que he cometido yo una y mil veces, es algo que los alumnos de mi escuela cometen a diario, y es un error que cualquier maestro que haya transitado por este camino de desarrollo personal o desarrollo espiritual o de elevación de conciencia ha cometido también. Y es un error también que estoy viendo cada vez más en el mundo de hoy en día, y sobre todo en la gente que se preocupa o la gente que estudia estos conceptos de espiritualidad práctica, conceptos de metafísica, conceptos de leyes universales o de creación de realidad. Y también estos conceptos que nos han dicho todas las culturas o todas las religiones o incluso todos los sabios, que es que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Y este error surge de una forma natural prácticamente cuando empezamos a comprender y cuando empezamos a integrar en nosotros mismos que tenemos ese poder para crear realidad propia, que tenemos esa responsabilidad de hacernos cargo de todo lo que pasa en nuestra vida, que nada externo realmente es lo que nos dicta nuestra vida o lo que podemos conseguir, sino que depende total y 100% de nosotros. Y aquí es donde viene una cosa muy interesante, puesto que cuando nosotros ya nos vemos soberanos, ya nos vemos como que tenemos este poder porque nos han bombardeado una y mil veces con este mensaje, y como ya nos creemos poseedores de ese poder, entonces lo empezamos a utilizar para las cosas que a nuestro ego le conviene y que quiere solucionar. Porque en el 99,9, por no decir el 100% de las veces que accedemos a este tipo de información, es porque nosotros queremos solucionar cosas que a nuestro ego le está molestando no tener, como puede ser el tener un mejor empleo o más dinero, el tener una pareja que se amolde a nuestras necesidades o a lo que nosotros queremos, como tener ese cuerpo físico o la salud que a nosotros nos gustaría tener, o tener incluso la conexión con ese campo cuántico, con el universo, con Dios o con, como tú le quieras llamar, mucho más estrecha. Y ahí es donde viene el problema, que como queremos tener certeza absoluta de todas esas cosas, creemos que como nosotros podemos crear toda esa realidad, tiene que ser de la forma que nosotros queremos, en el momento que nosotros queremos, en el instante preciso y de la forma precisa que nosotros queremos en ese momento en concreto, y que todo se amolde a como nuestro ego le guste. Y ahí es donde surge el mayor error que tenemos todos. Entonces, de nuevo te saludo, bienvenido de nuevo a Forjando tu Huella. Y es que cuando intentamos hacerlo desde esa forma, desde el ego, desde esa perspectiva que tiene el ego, desde ese enfoque, entonces lo hacemos por necesidad, lo hacemos por ansiedad, lo hacemos por tener las cosas solucionadas ya. ¿Y qué pasa? Que nosotros las cosas que queremos conseguir normalmente es para que nos den algún tipo de placer, algún tipo de felicidad, algún tipo de alegría, y eso tiene una vibración y un nivel de conciencia muy alto para conseguirlo. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo estás haciendo desde el ego, lo estás haciendo desde aquí abajo, desde el miedo, la incertidumbre, el querer tenerlo allá, la ansiedad, y lo que pasa es que hay una disonancia muy grande entre lo que quieres conseguir, que es este nivel de conciencia que tienes que llegar a encarnar, y tú lo estás haciendo desde el ego. Entonces, desde esa perspectiva del ego, entonces empezamos a juzgarlo de fuera y vemos como si no funcionase y decimos, no sé qué es lo que está pasando, si yo estoy haciendo todas las cosas bien, estoy utilizando todas las herramientas
que me han dado, pero no se mueve ni un milímetro el universo. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que no nos estamos dando cuenta del error principal, que es que nosotros lo estamos haciendo por necesidad. Y como te estás moviendo por esa necesidad, vibra muy bajo, no vas a poder conseguir nunca lo que tú quieres. Y ahí es donde puedes hacer un cambio de perspectiva. Realmente, nosotros, como queremos las cosas ya y que se adapten a lo que nosotros deseamos en ese momento, no entendemos que para ser capaz de sostener todo eso que nosotros queremos que vibra tan alto en ese nivel de coherencia, tenemos que conseguirla primero. Y para conseguirla vamos a tener que hacer y vamos a tener que superar ciertos obstáculos y ciertas pruebas que nos va a ir poniendo la vida para ser realmente capaces de sostener eso. Es decir, no va a venir porque tú simplemente te sientas en coherencia interna durante un tiempo o estés haciendo afirmaciones o invocaciones. Va a venir porque tú lo que tienes que hacer es aprender primero a sostener ese resultado que tú quieres. Y te voy a poner un ejemplo que va a ser muy sencillo, pero se va a entender perfectamente. Y es que una persona, por ejemplo, quiere empezar a emprender, quiere empezar a abrir un negocio de lo que sea, y él ya sabe las herramientas, que sabe que tiene que mantener esa coherencia interna, tiene que tener unas creencias firmes de lo que quiere y puede conseguir, sabe qué pensamientos tienen que pasar por sus cabezas y cuál bloquear, sabe cómo se tiene que conseguir cómo se tiene que sentir, perdón, para conseguir el resultado que quiere, sabe cómo tiene que hablar, es capaz de hacer buenas visualizaciones, sabe cómo afirmar, sabe cómo utilizar los sueños en su favor y es capaz de utilizar la energía sexual en favor de su resultado y todas esas herramientas que yo te enseño en mi escuela, que te recuerdo que si quieres te dejo el link aquí abajo para que puedas acceder a ella y tengas acceso a todas estas herramientas para crear tu realidad. Y sí, ha conseguido una certeza absoluta, ha conseguido una confianza inquebrantable, pero tiene un problema. Y es que cuando va a grabar ese primer vídeo, se va a exponer por primera vez, se da cuenta de que no sabe comunicar y que no es capaz de conectar con la gente, conectar con su audiencia. Y realmente la coherencia que tiene esa persona es magnífica, es de 10, pero el problema ya no es eso. El problema es que no ha superado los obstáculos necesarios para poder sostener eso. Porque si no sabe conectar con su audiencia, no sabe transmitir el mensaje que quiere transmitir, entonces esos obstáculos se le van a poner como barrera para ser capaz de conseguir lo que él quiera. Y ahí es donde te pregunto, ¿qué pasaría si no sabe comunicar y no sabe conectar con su audiencia y desde el minuto 1 entrase todo eso que quiere en su vida, todos esos resultados? ¿Qué es lo que pasaría? Que no sería capaz de sostenerlo porque no es capaz de saber transmitir lo que esa persona quiere, no tendría seguramente la infraestructura perfecta para poder gestionar toda esa gente que le entra, porque tendría que ir aumentándola poco a poco. Y lo único que pasaría sería que él colapsaría y su sistema colapsaría también. ¿Por qué? Porque no ha tenido ese nivel de conciencia capaz de sostener ese resultado. Como otro ejemplo que puede ser el que si desde el minuto 1 te viniera la pareja de tus sueños, no serías capaz de sostenerla en el tiempo, porque no te has expuesto a los sitios que tienes que ir para conocer a ese tipo de personas, por ejemplo, o no has conocido cómo son esas mecánicas de ligoteo, filtreo, o cómo son esas mecánicas de atracción de una persona hacia la otra, o no conoces cómo funciona su sexualidad de una forma que realmente os podáis comunicar tú y la otra persona. Entonces, como no has entendido todo eso y esas son las barreras que se te van a poner a lo largo del tiempo, no serías capaz de sostenerla y se te iría con el tiempo. Entonces, si tú empiezas a juzgar a lo de fuera como que no está funcionando, como que no estoy atrayendo ya lo que quiero, en vez de mirar a lo de fuera como una señal de que está funcionando o no, porque realmente el único trabajo que tienes que hacer es ese que he dicho, que de mantener esa coherencia interna y utilizar esas herramientas que te ayudan a conseguir el resultado que tú quieres, pero sobre todo mantener esa coherencia interna a lo largo del tiempo. Entonces me dirás, ¿en qué me tengo que fijar realmente? ¿Ignoro lo de fuera como si no existiera? No. Tienes que tener una presencia para realmente cuando lo de fuera te dé la señal de que esa va a ser la oportunidad que tú necesitas, ser capaz de atraerla hacia ti y ser capaz de tomar esa oportunidad. No quiere decir que ignores lo de fuera, simplemente quiere decir que no te obsesiones con lo de fuera, con el resultado de fuera, porque tú estás viendo la perspectiva desde tu ego. Y realmente el plan para conseguir lo que tú quieres, pasar todos esos bloqueos internos que necesitas pasar, es un plan muchísimo mayor que no tienes tú. Es un plan que como tú ya has conectado con otro tipo de energías o conciencias, esa conciencia va a ser la que guíe ese plan
realmente que tú no puedes entender desde tu visión del ego, desde la perspectiva de tu ego, sino que es algo que es un plan perfecto y que es algo que tú ya has elegido de una forma u otra, aunque conscientemente no lo entiendas, pero lo que estás viviendo aquí es algo que tú has elegido y las cosas que vas a tener que pasar es algo que tú también has elegido desde otro nivel de conciencia que ahora mismo no entiendes, por ese velo del olvido que nosotros tenemos que pasar para encarnarnos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hay que aprender es que si tú realmente tú ya puedes visualizar ese resultado en tu cabeza y algo te mueve por dentro, es porque en ese campo de posibilidades que tiene el campo cuántico, ya sabes que eso en alguna parte es real, porque te está moviendo por dentro, y si tú lo puedes visualizar y ya te mueve algo por dentro, ya sea positivo o negativo, es porque existe esa posibilidad. Va para un lado o para el otro, pero si es positivo y tú lo sientes como algo que realmente es posible, es porque en tu cabeza ya existe esa posibilidad, porque esa posibilidad ya existe en algún punto, y simplemente lo que tienes que hacer es ir poco a poco recorriendo esos obstáculos y recorriendo ese camino para llegar hasta eso que quieres. Entonces aquí lo que hay que hacer es soltar el resultado. No quiere decir que no desees eso que quieres, sino que tú te vayas moviendo hacia eso lo que quieres y vayas con un plan y te muevas en todo momento hacia lo que quieres y vayas observando esas señales que te da el universo para saber si moverte hacia un lado o hacia otro, pero no te obsesiones con el resultado. Porque el resultado va a llegar en el momento perfecto y en el momento que realmente lo necesites. Porque eso son pruebas que tú tienes que pasar, son pruebas que tu alma te está poniendo delante para que seas capaz de sostener eso que necesitas. Porque si no fueras capaz de sostenerlo, se te iría. Con lo cual, en el momento que tú eres capaz de soltar ese resultado porque sabes que hay algo mayor que te está observando y que te está realmente empujando y que te está guiando, en ese momento ya no tienes esa necesidad de conseguir el resultado porque sabes que lo vas a conseguir. Y un tip que te puedo dar que a mí me sirve mucho y le sirve mucho a mis alumnos es el hecho de tú imaginarte ya como que tú ya estás unido a ese resultado por un cordón rojo. ¿Y por qué un cordón rojo? Porque realmente eso representa de alguna forma como si fuera el cordón umbilical, que es algo que nos unía a nuestra madre. Y teníamos la certeza de que eso iba a llegar a nosotros, que a nosotros nos iban a nutrir. Entonces ese cordón rojo lo único que nos está haciendo es recordarnos que nosotros ya estamos vinculados a ese resultado y lo vamos a conseguir. Simplemente tenemos que pasar por lo que sea necesario para conseguirlo. Y no ir desde esa necesidad o desde ese agobio, desde esa ansiedad de conseguirlo ya, sino que es algo que sabemos que ya está en esa posibilidad y que ya viene hacia nosotros porque estamos unidos a él. Tú ya estás poniendo esa intención en todo momento de estar en coherencia interna. Tú ya has hecho el trabajo más gordo, que es el mantenerse en esa coherencia y utilizar las herramientas. Entonces tú dejas a partir de ahí al universo que haga lo que tenga que hacer y que te pongan las pruebas que necesites para conseguir lo que realmente tú quieras. Pero para eso tienes que pasar por esas pruebas, porque si no las pasas no vas a ser capaz de sostenerlo. Y una vez que tú eres capaz de sostener, de soltar este resultado, lo que va a pasar es que vas a empezar a sentir una tranquilidad, porque las cosas no somos víctimas de las cosas que nos pasan, sino esas son las cosas que precisamente nos van a llevar a nuestro resultado. Y en el momento que nosotros lo vemos así, empezamos a ver la vida con tranquilidad, porque sabemos que el resultado ya está aquí y ya está viniendo hacia nosotros. Y ahí es donde puedes realmente soltar ese lastre y puedes empezar a ver la vida con más alegría, con más tranquilidad, con más paz. Y en ese momento que has cambiado tu perspectiva y tu foco, te puedes concentrar simplemente en dar, en entregar, en ser servicial, en dar lo mejor que tenemos de nosotros al universo, porque tú ya no tienes ese problema de que no sabes si va a llegar o no. Sabes que va a llegar en el momento preciso que tú lo necesites de verdad, pero va a haber lecciones que tengas que aprender de por medio. Entonces, cuando tú empiezas a emanar esa energía de dar, le dejas al universo también que se abra esa puerta a recibir, porque dar y recibir son dos polos opuestos, y si tú estás simplemente en uno, bloqueas el otro. Si tú no dejas que la otra energía fluya, no puedes dar paso a recibir. Si tú no empiezas a dar, no puedes recibir, porque son polos opuestos y tú tienes que hacer uno para que se pueda dar el otro. Y esto lo voy a
explicar con una goma elástica que creo que se puede entender de mejor manera, y es que al final si tú vas desde el otro polo de tu ego de quiero simplemente recibir y recibir y recibir y recibir y recibir pero sin dar, mira lo que está pasando, no estás dando recursos al otro lado de dar para que te pueda entrar en tu universo, pero simplemente quiero recibir, 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 y lo que va a pasar es que en algún momento se va a romper esta cuerda y no vas a dar recursos, pero sin embargo si lo que hicieras es yo doy y suelto la expectativa, con lo cual puedo recibir y dar las gracias, pero soltar también ese resultado. Entonces, en lo que tú das y sueltas el resultado, recibes y sueltas el resultado. Yo pido, es decir, quiero recibir, pero no me aferro, entonces suelto el resultado. Entonces lo que permito es que coja recursos para darme y yo pueda agradecer y soltar todo esto. ¿Ven lo que pasa aquí? Que en este momento se están compartiendo recursos y no es simplemente unidireccional bloqueando al otro los recursos, que si te das cuenta llegará un punto que se romperá esta cuerda. Y cuando nosotros entendemos esto, empezamos a cambiar esta perspectiva de la vida. Incluso si tú no crees en Dios, en la energía o en que en algo te esté guiando, míralo simplemente como un cambio de perspectiva. Aunque si has llegado hasta este punto del vídeo, estoy seguro que sí, tienes esa certeza de que hay otras energías que nos están ayudando, pero simplemente míralo como un cambio de foco. Si tú no te enfocas en tus problemas, sino te enfocas en dar lo mejor de ti, simplemente estás cambiando tu forma de actuar y estás vibrando en un nivel muchísimo más alto de coherencia. Y desde esa mentalidad que has quitado el foco de los problemas, simplemente te enfocas en superarte a ti mismo. Te empiezas a ver los obstáculos como simplemente un pasito más para superarte y para algo que te conviene realmente para conseguir lo que tú quieras. O sea, es la mentalidad que más te va a ayudar para conseguirlo si es que no crees en este tipo de energías o en este tipo de realmente vibraciones o como tú lo quieras llamar, o el universo experimentándose a sí mismo. Que eso es a lo que hemos venido aquí. Realmente hemos venido a esta tercera densidad como una parte de Dios. Nosotros somos una parte de Dios o del universo, del campo cuántico. Somos una gotita de él y simplemente hemos venido a experimentarnos a nosotros mismos a través de esta densidad. ¿Vale? Entonces no lo tenemos que ver como un castigo, lo tenemos que ver como un videojuego. Y en el momento que empezamos a experimentarlo como un videojuego, empezamos a experimentarlo como algo gratificante, que no quiere decir que no vayan a venir cosas que no nos gusten, cosas que nos molesten, pero que son simplemente eso, simplemente son obstáculos para llegar a lo que nosotros queremos, porque ya hemos hecho todo el trabajo previo de hacerle informar al universo de que eso es lo que queremos. Y una vez que nosotros tenemos en mente ese hilo rojo y mantenemos la coherencia durante el tiempo que nosotros necesitamos, ¿vale? El mayor tiempo posible, y no cortamos esa interferencia, que cortar esa interferencia querría decir descolocarte de esa coherencia interna, pero sin embargo, en el momento en que tú te colocas en esta coherencia interna, te alineas vibratoriamente contigo mismo y con lo que quieres conseguir, entonces ese hilo rojo se mantiene durante el tiempo y no lo estás cortando. Entonces simplemente quiero decir eso, que nosotros hemos venido aquí a experimentar esta vida como si fuera un videojuego, que no te centres, no te agobies por querer ya el resultado, porque lo único que vas a conseguir es alejarlo más de ti, porque lo estás haciendo desde una vibración, desde una perspectiva y desde un foco que no es el bueno, es un foco inferior con el que no vas a conseguir realmente esto superior que es lo que quieres, y que dejes al universo hacer su trabajo y tú simplemente céntrate en hacer el tuyo, que es mantenerte en coherencia interna y utilizar las herramientas que te da la vida para conseguirlo. Y una vez dicho eso, muchísimas gracias por ver este vídeo. Déjame aquí en comentario cuál es ese error que estabas cometiendo a la hora de conseguir tus resultados, qué era lo que te entraba más ansiedad por conseguirlo, porque quiero leeros, quiero saber cuáles son vuestros objetivos, qué es lo que queréis conseguir. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.